Y estamos en comunicación telefónica con Ana Ríos Brandana, que ella es integrante de Nietes. Hola, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, qué lindo estar con una integrante de Nietes. Yo soy sobrina de detenidos desaparecidos, Mario es militante de toda la vida, y me gusta que esté Nietes, que es relativamente nueva, tienen unos añitos de recorrido. ¿Querés arrancar por ahí contándonos cómo arrancaron? Sí, Nietes arranca en 2019 en La Plata, bueno, en un contexto de macrismo, en donde había un retroceso importante en materia de derechos humanos, ya ahí teníamos un avance importante de los discursos negacionistas, el 2x1, la domiciliaria genocidas, ante todo ese contexto vimos la necesidad de formar el espacio y ahí se conforma Nietes con el objetivo de seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia, como también de crear un organismo de derechos humanos de la juventud y para la juventud. Qué bueno, una forma hermosa de ir pasando la posta, ¿no? Qué lindo, qué importante. Mi abuela, madre de Plaza de Mayo de Junín, falleció y queda en los que vienen, ¿no? Poder seguir eso, pasando la historia, ¿no? Es la garantía, ¿no? Lo que se llamó el trasvasamiento generacional. Qué bueno. ¿Y qué vienen haciendo en estos años? ¿Cómo viene siendo la dinámica de Nietes? La dinámica de Nietes fue cambiando bastante, a pesar de tener un corto tiempo de existencia. En principio, el primer tiempo fue un desafío porque nos agarró durante la pandemia. Claro. Entonces fue habitar las redes, ver cómo poder construir desde ahí. Sabíamos que las redes tenían llegada a los jóvenes y de hecho fue un tiempo donde Nietes creció un montón, porque primero era Nietes La Plata y después, a medida que fuimos encontrando Nietes de distintas partes del país, nos convertimos en una organización a nivel nacional que hoy tiene distintas regionales en distintas partes del país. Estamos en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, en Rosario, en Cava, en La Plata, en Tierra del Fuego. Así que cada vez se va ampliando más. Ahora tenemos un laburo mucho más territorial que quizás en ese primer momento. Nuestra política hoy tiene como objetivo llegar a la juventud, entonces entendemos que hay diversos territorios. Las redes es uno. También el ir a las escuelas es muy importante, ahí hay un cara a cara que no te lo dan las redes y que es necesario también tener, y es ahí en donde podemos construir también muchísimo. Y después hacemos distintos eventos culturales, espacios de encuentro con las juventudes para poder dialogar un poco y seguir construyendo la memoria colectiva. Qué bueno. Importante porque siempre desde la gente más grande se busca cómo llegar a los jóvenes, pero creo que no hay mejor canal que de jóvenes a jóvenes, ¿no? Y se encontraron en este trayecto, en este recorrido desde que empezaron ahora, porque Nietes son 3 generaciones de compañeros y compañeras militantes, con la distancia histórica y todo lo que pasó en el medio, que tenga un posicionamiento ideológico distinto, que haya sido cuestionado, que votó a Milei, por ejemplo, de manera concretamente, se cruzaron, sobre todo en el mundo de las redes, donde hay donde hay una presencia importante de ellos, ¿no? Sí, nos cruzamos. En las redes es mucho más fácil, claro. Quizás en el cara a cara es más difícil encontrarte con esa gente. Cuando vamos a los colegios, de todas maneras lo que más notamos es como gente que quizás no se siente tan interpelada, como que lo vive desde afuera, pero no es que tiene un posicionamiento de que se asuman libertarios, digamos. Claro. Con esa gente, por lo menos hasta el momento, no nos encontramos. Sí notamos eso en la mayoría de los jóvenes, como que quizás la política es algo lejano. Ajá. Y un poco el desafío que notamos en Nietes es cómo acercar la política a la juventud. Claro. ¿Y qué te parece a vos, o qué les parece? ¿Influyó algo la pandemia en este alejamiento? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas, o sea, como que es un fenómeno multicausal, claro. Pero una de esas cosas sí fue la pandemia. Hubo pibes ahí que estuvieron muy individualizados, encerrados. De hecho, en lo personal no me parece casual que Milei avance con la palabra libertad, porque faltó libertad todos esos años para muchos pibes, más allá del contexto, de que muchos no entendemos de qué era necesario. La realidad concreta es que era una edad en donde vos empezás a salir, a juntarte, donde hubo muchos pibes que no lo tuvieron.
Además de que la juventud cuesta un montón la proyección a futuro, que eso también es algo que te da libertad y que cuesta muchísimo. Entonces, nada, eso es algo que venimos notando. De hecho, desde Nietes queremos disputar la palabra libertad, porque posta que es un deseo de toda la juventud. Sí. Pero sí, básicamente eso es como lo que venimos notando, la pandemia, la falta de proyección a futuro, que genera un desgano generalizado, Claro. la fragmentación del lazo social entre nosotros, pero sobre todo entre generaciones. Desde Nietes también tratamos un poco de promover ese diálogo intergeneracional. Claro. Bueno, poco a poco se tensiona de abajo para arriba y se van logrando pequeñas cosas que pueden terminar en grandes cambios, Sí. ojalá. Bueno, vos hiciste mención a cosas que están haciendo que me parecen súper importantes, que con la pandemia no pudieron, que es ir a las escuelas. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, desde chiquita mi abuela siempre iba a la escuela y le invitaban para cuando se podía, porque no todas las escuelas, además, cuando yo iba a la escuela dejaban que se hable del 24 y de la dictadura, pero que era una tarea y que es súper interesante, ¿no? Es ir a las escuelas, hablar, contar, forma parte del laburo del militante y también para mantener viva la memoria. Así que bueno, por ejemplo, en la pandemia eso no estuvo, y sí estuvo en las redes con toda la basura que trae las redes, ¿no? Que es cualquiera diciendo cualquier cosa. ¿Y cómo te sentís vos en este en esta tarea? No sé si siempre te imaginaste construyendo algo de este tipo. ¿Qué te pasa vos con todo esto? Porque imagino que es re fuerte ser familiar y tomar así la posta de alguna manera. Realmente lo digo. Sí, es fuerte sobre todo en este contexto. Claro. Que creo que es un gran desafío. Con Nietes estamos tratando de ver cómo generar política para los jóvenes hoy. Claro. Que un poco, bueno, el otro día me pasó a ir a un colegio y a mí me interesa que puedan decir lo que piensan. Bien. O sea, a mí me interesa que, por más que piensen distinto a mí, que me digan, no, ¿sabes qué? Me parece cualquier cosa, pero que me lo digan y que lo podamos poner a dialogar en el aula, porque si no se lo quedan y es algo que nunca se puede problematizar o desarmar o confrontar con una posición diferente. Me pasó en un colegio que un pibe dijo en una escuela técnica que él no iba a marchar porque no le interesaba, porque era domingo, quería quedarse en su casa y que si bien no tenía nada en contra de la memoria y la verdad de la justicia, que no tenía ganas. Y eso lo dijo delante de todo el colegio, porque era un acto, el pibe dijo, no, la verdad es que a mí no me interesa. Y para mí estuvo bueno que pueda animarse a decir eso, porque aparte un poco lo pusimos a dialogar no solo con nosotras, sino entre ellos. También el hecho de poder, yo ahí lo que le marcaba era como, de una, o sea, podés no ir si no querés. Claro. Hubo un tiempo en donde gente quería ir, gente quería movilizar, Sí. y no podía hacerlo. No. Y ahora todos podemos decidir si vamos o si no vamos. Digo, un poco empezar a desarmar eso o a generar conciencia, tratar de interpelarlos de alguna manera, y para eso hay que dialogar con la diferencia. Así que, Lógico. nada, yo lo vivo como un desafío. Yo Sí. lo vivo como un desafío que me lleva a repensar las formas de hacer política que veníamos teniendo. Y desde Nietes por lo menos queremos llegar a esos sectores. O sea, siento que por ahí a veces uno se queda hablando con el que piensa igual, por una cuestión de resguardo, por una cuestión de que te llevas mejor, Sí. y es necesario un poco empezar a tener esas conversaciones incómodas, por lo menos para dejar preguntas. Ya con que dejemos alguna pregunta, para mí es un montón. Sí. Sí, sobre todo en los tiempos que corren. Vos dijiste que arrancaron en el 16, 19. en el 19, o sea, 5 años. Es poco, pero no es poco, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren. Y han vivido en 5 años, calculo yo, el final del macrismo, todo el proceso, la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández. El macrismo no, ya estaban en pandemia. Pero ¿cómo notan el cambio de época en todos estos 24 de marzo que tuvieron? Y yo creo que este 24 fue como el cambio más abrupto en tanto la situación, momento histórico que estamos atravesando. Después yo creo que hay ciertas cosas que estaban. El otro día estábamos hablando de la violencia política que se está viviendo ahora, y esa violencia política siempre estuvo. Yo creo que ahora hay una diferencia, y es que está legitimada. Claro. Entonces, pero no es que nace ahora, no es que ahora empieza a haber gente que amenaza, que no, siempre estuvieron.
La cuestión es que eso empieza a estar legitimado y empieza a traer consecuencias concretas y bueno, eso también hay que saber leerlo. Después sí creo que había una diferencia antes y después de la pandemia, se notó muchísimo. Mismo en la militancia, mucha gente que dejó de militar, que se alejó. Yo creo que profundizó un proceso de individualismo que ya se venía dando. Pero son como todas cosas que se fueron profundizando. Sí. Eso es por lo menos lo que leemos desde Nietes, ¿no? Y che, ¿cómo los recibieron las viejas? ¿Cómo las recibieron hijos? ¿Cómo es el vínculo? Con mucha alegría, por suerte. Claro, sí, la verdad que siempre todos esos encuentros fueron muy emotivos. Sí. La verdad. Es muy importante. Con alegría, con esperanza. Sí. También está bueno, sobre todo a las viejas, mostrarles que la juventud no se volvió de derecha. Un poco eso es un mensaje que siempre le queremos dar, como hay un montón de jóvenes que las apoyan, que las acompañan y que van a seguir levantando esas banderas, que no se coman la curva de que la juventud se volvió de derecha, porque hay un montón de militantes del campo popular que las abrazan y que van a seguir levantando sus banderas para rato. Claro. Qué importante, qué bueno, qué lindo. Qué linda caricia que les hicieron al alma. Sí. ¿No? Sí. Y en tiempos de tanta oscuridad. Sí, para todos en general, ¿no? Que tenemos conciencia de lo que significa, es súper importante. Somos abuelos, además. Claro. En tu caso, claro, que sí, es re importante la tarea. Y son, hay en todo el país, ¿cómo se contactan? ¿Que están en un grupo todos juntos? ¿Están en redes? ¿Cómo es la dinámica? Entre nosotros nos conectamos por WhatsApp. El año pasado tuvimos nuestro primer encuentro federal. Ahí nos pudimos encontrar todos, que fue hermoso, la verdad, era muy necesario. Desde que se había creado el espacio nunca habíamos podido encontrarnos todos. Sí, a veces había como, qué sé yo, organizabas un viaje o lo que sea y te encontrabas con tal, pero todo como muy iniciativa individual de cada uno. Y el año pasado, en diciembre, fue como el primer encuentro federal de Nietes, que justo cayó el domingo que asumió Milei. Estábamos todos juntos, pero fue, yo creo que fue clave que sea en ese momento, porque realmente necesitábamos estar todos juntos ahí. Sí. Así que fue ese fin de semana que nos juntamos en Vicente López y hicimos nuestro primer encuentro federal. Qué bueno. Qué lindo. ¿Y qué redescubrieron ya pasando de la cosa, digamos, virtual a lo físico, al contacto real? ¿Qué cosas pudieron identificarse comunes en sus historias? Y yo creo que nuestras historias funcionan me arriesgo a decir en la mayoría, como un motor. Como un motor que nos lleva a hacer, y si no sabemos qué hacer, a pensar qué hacer para hacer, y que también es un punto que nos une. Después las historias en sí de cada uno son, o sea, más allá de que la mayoría tenemos familiares desaparecidos, y digo la mayoría porque algunas regionales tienen población abierta, y además cada uno vive su historia y sus historias son muy diversas. Como es algo que nos lleva a unirnos y que como que lo vivimos como un motor todos, para seguir así, sabemos lo importante que es esta causa. Nos permitió también conocer diferentes realidades, porque no es lo mismo como se vive en Buenos Aires y en La Plata que como se vive en Córdoba. Los territorios de militancia son muy diversos, colectivizar experiencias, colectivizar herramientas, y también fortalecer los lazos entre nosotros y darnos sobre todo mucha fuerza. Yo creo que ese encuentro y la plaza ayer, un gran abrazo colectivo. La verdad que fue un gran abrazo colectivo. Qué bueno. Vi por algunas compañeras que me dijeron que en Tierra del Fuego, en Ushuaia, también el 24 fue contundente. Te pregunto a vos porque hay compañeros ahí de Nietes en todos lados. Sí, por suerte, la verdad que las movilizaciones que hubo en diferentes partes del país fueron muy masivas. Sí. Lo cual está buenísimo. Yo creo que es marcar que son nuestros innegociables, que gran parte del pueblo levanta estas banderas, y también que nosotros necesitábamos un poco eso, nosotros en tanto, quienes nos identificamos con el movimiento de derechos humanos, necesitábamos ese encuentro,
vienen siendo meses complicados, vienen siendo meses duros. Yo creo que es una oleada de aire fresco cada 24 y así se vivió. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por el ratito. Gracias también por la militancia, por el laburo. Qué importante. Qué orgullo para tu familia también, para tus compañeros. Saber que, bueno, ahí está la piba marcando también el camino, recogiendo, ¿no? El guante, las banderas. Sí, re importante. La verdad que sí. Te mandamos un abrazo. Gracias por el ratito y esta charla. No, un abrazo a ustedes y gracias por la invitación.